¿Sí? ¿Vamos a hacer un test antes del certamen? Sí, es lo más probable. Ya. Por supuesto que le informaremos qué día será y en su defecto, si no llegara a haber un test previo, haremos ejercicios en una hora alternativa. Ya buscaremos el espacio, yo les diré en qué horario, de tal suerte que la mayoría puedan y podamos hacer algo previo antes del certamen oficial. Ya. Porque el certamen es la otra semana, 16, ¿o no? Ustedes tienen el calendario. Sí, no, sí, es el 16. Ya. Entonces, bien. Entonces, hayamos hecho una introducción de lo que es al menos un conjunto, de las diferentes categorizaciones que podemos darle, algunos conjuntos importantes como conjunto universo, los conceptos de pertenencia y no pertenencia, que son conceptos bastante eh, antiguos en el sentido de que uno los ve desde los primeros años escolares. Eh, Habíamos dicho que una de las caracterizaciones más importantes de un conjunto está el designarlo por comprensión o por extensión. Por comprensión mencionando una característica común a todos los elementos y por extensión mencionando cada uno de los elementos que forman el conjunto. Entonces, les decía yo que había que prestar especial atención en el conjunto universo, en el conjunto en el cual se están tomando los X, porque eso determinará si se trata de un conjunto discreto o si se trata de un conjunto continuo como este, que bien sería un intervalo cerrado en los reales. ¿Ya? Entonces, dentro de los conjuntos van a derivarse algunas operaciones entre ellos que van a, de alguna forma, venir de la lógica. ¿Ya? Entonces, veamos las más importantes. Por ejemplo, vamos a decir que dos conjuntos son iguales, ¿ya? Si todo elemento de A es elemento de B y viceversa. Ya vamos a notar por una igualdad entre los conjuntos. Y vamos a hablar también de un concepto bien importante que es el concepto de inclusión. Entonces vamos a decir que si tenemos dos conjuntos A y B, vamos a decir que A es subconjunto de B, o que también A está contenido en B o A está incluido en B, si todo elemento de A está en B. Entonces solo vamos a escribir de esta manera, usando este símbolo, que vamos a interpretar como inclusión o subconjunto. Vamos a decir que A es subconjunto de B. Entonces, A es subconjunto de B, sí, solo sí, para todo X en el universo. Si selecciono un X que está en A, entonces ese X va a estar también en B. ¿Ya? Entonces, geométricamente o gráficamente, para no hablar de geometría, sino gráficamente, vamos a ver que si consideramos este cuadrado, este rectángulo como el universo, ¿verdad? En el fondo lo que estamos diciendo es que todo elemento de A está en B va a estar representado de esta forma. En el fondo sabemos que los conjuntos los representamos a través de diagramas de Venn, entonces si estamos tratando de representar una inclusión, claramente el diagrama de Venn de A va a estar totalmente contenido en el diagrama de Venn del conjunto B, que está de color rojo. Ya, entonces esto es una idea bastante interesante. Entonces, a partir de la inclusión de conjuntos, uno podría definir, por ejemplo, la igualdad. Entonces, yo voy a decir que A es igual a B, sí, solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Es decir, si tengo las dos inclusiones, el hecho de que A está incluido en B y B está incluido en A, entonces en el fondo estoy diciendo que son iguales los conjuntos. Entonces es una forma de mostrar que dos conjuntos son iguales, mostrar la doble inclusión. En el fondo lo que estoy diciendo es esto. Vamos a hacerlo aquí para que no quede en el aire. Entonces vamos a decir que A es igual a B y solo si A es subconjunto de B y
de subconjunto A. Es decir, si yo logro mostrar la doble inclusión, que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces en el fondo estoy mostrando la igualdad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo aquí que muestre que la igualdad que es bastante clásica. Entonces esta voy a dejarla aquí. Primero voy a definir lo que es la unión, la intersección, y una vez que las defino, entonces para mostrar esta igualdad lo que tendría que mostrar en el fondo es la doble contenencia, mostrar que este lado está contenido en este y que el lado de la derecha está contenido en el lado de la izquierda. Entonces, muy importante esta equivalencia ya de conjuntos, que bien muestra que una igualdad es equivalente a mostrar una doble inclusión. Bien, entonces, antes de hablar de eso, vamos a mencionar algunas propiedades. Bueno, algunas ya las dije, como estas. A igual a B si solo sí, A subconjunto de B y B subconjunto de A. ¿Ya? Y cada una de las definiciones las escribo. Entonces, esta A subconjunto de B implica que para todo X en el universo, si X está en A, entonces X está en B. Y para todo X en el universo, si X está en B, entonces implica que X está en A. Ya hay algunas propiedades de conjuntos que son bastante conocidas por ustedes desde épocas bastante escolares. Entonces, por ejemplo, que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿ya? El conjunto vacío siempre va a ser subconjunto de todo conjunto. Y que todo conjunto es subconjunto del conjunto más grande que vamos a encontrar, que es el universo. Y dos, que todo subconjunto es subconjunto de sí mismo, ¿ya? Y la tercera, una tercera propiedad de la contenencia es que si tengo que A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces lo ideal es que me quedo con los extremos. Entonces, por supuesto que A va a ser subconjunto de C. Esa ley se conoce como ley de transitividad. ¿Ya? Y uno puede, en efecto, mostrar que es cierto a través de estas definiciones. ¿Ya? Entonces son algunas propiedades importantes que probablemente ya son conocidas ampliamente por ustedes desde épocas escolares. Entonces, existe un conjunto que es bien importante, dado un conjunto. Ese conjunto se llama conjunto de las partes o conjunto potencia, también recibe el nombre. Entonces, este conjunto está formado por todos los subconjuntos del conjunto original. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrar de qué se trata el asunto antes de hacer esto. Entonces, un ejemplo. Termine el conjunto potencia o de partes. Vamos a anotarlo con esta P manuscrita. Para indicar que estamos hablando de conjunto potencia. A ver si pueden encontrar alguna letra manuscrita. C. Y vamos a anotarlo por esta P, P de A, donde A es un subconjunto, un conjunto dado. Si A está formada por A, B, C. La solución. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? A, B y C. A, B y C. Entonces, nosotros estamos interesados en este conjunto. El conjunto potencia, entonces vamos a hacer una definición. Entonces, el conjunto potencia son los B que están en el universo, son conjuntos tales que B es subconjunto de A.
vamos a encontrar todos los subconjuntos, todos los conjuntos del universo de tal suerte que ellos van a ser subconjuntos de A. Entonces, ¿quiénes entrarían ahí? Es un conjunto formado por conjunto en el fondo. Entonces, ¿quiénes serían los primeros que sí o sí van a entrar? A, B y C. No, quizá mucho más elemental que eso. Hay un conjunto que es subconjunto siempre de cualquier conjunto. El conjunto de B. Los de vacío. Vacío, muy bien. Entonces ese es el primero. El más básico. ¿Ya? Y hay otro que también es subconjunto del conjunto A. ¿Quién creen que es? Lo acabé de decir en la lámina anterior. No sé, profe. Lo dijiste, pero lo dijiste mencionando los elementos, pero eso ya tenía un nombre antes. ¿Es un conjunto A? El mismo subconjunto A. Entonces, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, siempre empiezo con vacío y con el mismo conjunto, porque el vacío siempre es subconjunto de A y el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo. Eso ya lo había dicho aquí. ¿Mm? Aquí está, mira, vacío y todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, ellos dos son los primeros que entrarían. Pero bueno, hay más. ¿Quién más? Por ejemplo, el A también. El conjunto formado solo por el elemento A es subconjunto de A porque dice que para que sea subconjunto todo elemento de aquí tiene que ser elemento de A y el A solo también es conjunto. ¿Qué más entraría? B. B, muy bien. ¿Qué más? C. C. Bien, ahora, ¿qué más? Este podría ser también. A, B. ¿Cuál otro se les ocurre? A, C. A, O C. Bien. Otro. B, B, C. A. C. ¿Qué más? B, A, B, C. Ya está, que es A. Ah, perdón. No, está bien que pienses de esa forma. Hay que D, pensar en B, A. Ya está, es A, B. No importa el orden. Recuerden que en los conjuntos no importa quién va adelante o quién va detrás. Lo importante es que estén los elementos. Recuerden que, voy a hacerlo aquí a manera de comentario. En los conjuntos, por ejemplo, este conjunto es igual a este. Se cumple que todo elemento de A, todo elemento de aquí es elemento de acá y todo elemento de acá es elemento de acá. Lo único es que están escritos en desorden, pero igual son el mismo conjunto. Bien, entonces, ¿cuántos subconjuntos hay? profe. Uh-huh. No entendí muy bien lo que está haciendo ahí. Estoy sacando todos los subconjuntos de este conjunto. Ok. son 8. Todos los subconjuntos, todos los de tal suerte que estén incluidos aquí. El vacío siempre es subconjunto de todo conjunto. El A siempre es subconjunto de todo, del mismo conjunto. Este conjunto, formado solamente por A, ¿está contenido o no está contenido aquí? ¿Mm? Ah, ya, entonces es lo que nos había mostrado delante, de Claro, que dentro de B está A. sí, claro. En este A está. caso B sería mayúscula y los otros son los subconjuntos Claro, y de con B. los otros ocurre lo mismo. Entonces, con este también ocurre lo mismo. Si B está incluido, el C también está incluido. Este A, B también. A, C también. Por eso están incluidos allá. ¿Quién más? Entonces, profe, esa C con una rayita abajo es incluido. Sí, claro. Acá Ok. lo dijimos.
A, subconjunto, A está incluido. Hay muchas maneras de decirlo, subconjunto, o está contenido, o está incluido. ¿Ya? Cualquiera de las tres son correctas. Ya, y el último, que es el sí mismo, ¿verdad? El mismo A, BC está incluido en A. Y si coloco unas llaves que no tienen elementos, el conjunto vacío también no tiene elemento, pero sabemos que algo que no tiene elemento está incluido en algo que sí tiene elemento. Entonces, en general salieron 8. Entonces, una manera de saber cuántos son es lo siguiente. Yo cuento cuántos elementos tiene A. Eso más adelante lo vamos a llamar cardinalidad. Entonces, la cardinalidad de A, ¿cuánto es? ¿Cuántos elementos tiene A? 3. Entonces, una manera de saber cuántos subconjuntos son, a cuántos tengo que encontrar, una manera para saber la cardinalidad del conjunto potencia, y aquí sabemos que es 3. Entonces, una manera, la cardinalidad del conjunto potencia es 2 elevado a la cardinalidad de A. O sea, 2 elevado a la 3. ¿Y eso cuánto da? 8. 8. 8. ¿Y cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, una manera de saber, antes de yo empezar, yo puedo saber cuántos tengo que encontrar. ¿Ya? Otro ejemplo, para que quede un poco más clara la idea. Entonces, va a ser análogo. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Vamos a calcular cuántos elementos tenemos que encontrar. 4, Muy bien. ¿Por qué? porque es 2 elevado a 2. En realidad es 2, entonces queda 2 elevado a la 2, y entonces 2 elevado a la 2 es 4. Bien, entonces, ¿cuáles serían los conjuntos del conjunto potencial? ¿Quiénes entrarían ahí? A ver. El conjunto Vacío. vacío. Vacío, muy bien. Ese es el primero. Son los dos primeros que ya yo tengo de gratis. Son vacíos y el mismo conjunto. ¿Qué más? Después sería 1, Muy bien, el 1, después 2 Y 2. 2, y 1,2. listo. Y 1,2, pero 1,2 es A. Y los cuento, Ah. 1, 2, 3 y 4. Ya están los 4. Entonces, lo hice bien. ¿Difícil o fácil? No está muy difícil. Ya, entonces se va a complicar en la medida que tengamos más de 3 elementos. Si tenemos 4, si tenemos 5, obviamente vas a tener que hacer más trabajo, pero en realidad no es difícil, ¿ya? Porque vas a saber cuántos tienes que encontrar. ¿Estamos claros? Pero en ese caso se estarían uniendo los otros conjuntos A, B y C, o sea, A mayúscula, B Claro. mayúscula, con la equivalencia o el de la flechita doble, ¿cómo se llama? No ¿O comprendo. no? Solo estamos encontrando su conjunto, no estamos haciendo, Sí, no no, estamos pero haciendo. cuando hay más conjuntos, el conjunto de A, el conjunto de B, el conjunto de C, No, para pero es unir, que solo vas ¿no? a calcular el conjunto potencia de un solo conjunto, no te vas a mandar a calcular. Ya. La operación potencia solo aplica para un conjunto, no puedo hacer para dos, porque no está definida para dos conjuntos, solo está definida para un solo conjunto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ese 2, al que se Siempre va le... fijo, nunca cambia. Ah, ya. Es Ya, ya. un 2 de una fórmula, de la fórmula de cardinalidad. Ah, Y ya, voy a hacer un gracias. comentario aquí que la cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. Que tiene un conjunto. ¿Ok?
¿ya? Para que cada vez que hablemos de cardinalidad, hay algunos textos que no usan card, sino que usan numeral A, pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Pero depende del libro que usen. Entonces, o usan card o usan numeral, tienen cualquier cantidad de maneras de escribir la cardinalidad, pero en el fondo la idea de la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿ya? Bien, entonces aquí solo lo que hay que hacer es encontrar todos los subconjuntos. Todos los primeros son vacíos y el mismo, y los demás son combinaciones, ya todos los que yo pueda considerar. Y siempre tienen que encontrar la cantidad 2 elevado a la cardinalidad del conjunto que tengamos. Ya aquí pueden aparecer letras, pueden aparecer incluso símbolos. Un ejercicio típico podría ser este puede ser un ejercicio tipo certamen. No necesariamente tienen que aparecer en números ni letras, pueden ser conjuntos de cualquier cosa, de cualquier clase en realidad. Podría ser algo como esto. Podría ser algo así. Son conjuntos de cualquier cosa en realidad, no necesariamente números. Pero lo Profe. importante para sacar la cardinalidad sería el número de unidades. El número de elementos del conjunto. Eso. Sí. Profe, tengo una pregunta, ¿por qué se llaman conjuntos potencia? En el fondo es por esta. Es por esto. Como ves, es una especie de potenciación. 2 elevado a la... Entonces, el nombre de conjunto potencia obedece un poco a cómo se calcula la cardinalidad, porque en el fondo tenemos una potenciación. Pensé que estábamos sacando como los conjuntos de alguna función de potencia o algo así. No, en el fondo viene de esto, de cómo calculamos la cardinalidad. Ya, pero hay algunos textos que ni siquiera usan conjunto de potencia, sino que solo hablan del conjunto de partes. Y hay otros que no hablan ni de potencia ni de partes, sino que dicen el conjunto de los subconjuntos de A. Entonces las tres cosas en el fondo son la misma, lo que cambia quizás es el nombre, que puede variar dependiendo del texto y del enfoque que tenga cada texto. ¿Ya? Profe, ¿Estamos claros? Sí, dime. el símbolo del conjunto potencia va a cambiar si es, por ejemplo, el conjunto es B o C mayúscula. ¿O siempre se escribe como P entre paréntesis A? P del conjunto que tengamos. Si el conjunto que tenemos es W, entonces será P de W. Si el conjunto que tenemos es M, será... No me vayan a decir ay, profesor, yo lo aprendí a hacer con la A y ahora con la M no lo sé hacer, porque no, para mí no tiene, ya como chiste en el fondo, porque no tiene gracia. Sí, cambian, sí. Tengo que ponerle sentido común, ni siquiera tengo que pensar, o sea, es como algo más de, ni siquiera matemática, es como sentido común. ¿Ya? Entonces, dependiendo del conjunto, lo que no va a cambiar es la P, porque es la manera que estoy indicando que se trata el conjunto potencia del conjunto que tenga en cuestión. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, entonces, sí, vamos a variar para que no vean que solo se puede con A, se puede calidad con cualquier letra. Ya, entonces yo asumo que esto está claro. Esto es un punto fijo del certamen, así que deberían estar bastante claros con esto. Yo les sugiero que practiquen, hagan muchos ejercicios de estas cosas para que estén un poco prácticos, ¿ya? Bien, entonces, eso es el conjunto de potencia, el conjunto de las partes. Entonces, aquí está la definición, P de A, los B que están en el universo, tal que B es su conjunto de A, donde U es el conjunto universo. Entonces, bueno, aquí había unos ejemplos que fue parecido al ejemplo que hice. Entonces vamos a anotarlo con PDA. Entonces, la cardinalidad que ya acabo de definir es la cantidad de elementos que tiene cada conjunto. Hay algunos textos que usan car de A, hay otros que usan unas barras, como si fuera, entre comillas, valor absoluto, pero en este contexto significa cardinalidad. Entonces, algunas propiedades. Entonces,
El vacío sabemos que siempre es un conjunto del conjunto potencia, el conjunto de las partes. El mismo conjunto obviamente pertenece al conjunto potencia. Entonces, el conjunto de potencia o el conjunto de partes nunca es vacío, porque siempre hay garantías de que al menos hay dos elementos que son el vacío mismo y el mismo conjunto. ¿Ya? Y los elementos del conjunto potencia son todos los subconjuntos, ya eso lo sabemos. Y el conjunto de partes también se denota, esa es otra manera de escribir el conjunto de partes. Además de esta notación de la P, hay algunos libros que suelen escribirlo así, como 2 elevado a la A. ¿Ya? Pero no es que estemos elevando la potencia del conjunto, es una manera de denotarlo o de indicar que en el fondo estamos calculando el conjunto de potencia. Y bueno, y obedece precisamente a esta fórmula de cardinalidad. O sea, no es que estemos tomando el 2 y elevándolo a un conjunto, no, esto es solo una notación, ¿ok? Es una notación solamente. ¿Ya? Entonces, si bien aparece 2, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, pero había una mano levantada. ¿Cómo? Que perdón por interrumpirlo, pero había una mano levantada. Ya, pero es que el tema es que como ven, no tengo acceso al chat. ¿Quién? La manito es mía. Ya, Quería pero preguntar, pregunta. quería preguntar si va a resolver el conjunto W que escribió al final. Tendría que emplear más tiempo y necesito avanzar y decir más cosas. En realidad habría que hacer lo mismo que hemos hecho acá y acá. Es que no sé cómo podría hacerlo con símbolos. ¿Por qué? Si es lo mismo. No tiene nada del otro mundo. Largo. Es largo, sí. ¿Por qué? Porque vamos a verlo. Voy a darle una idea, pero no lo voy a hacer todo porque no tiene gracia. Ok. Cardinalidad de W, ¿cuánto es? 32. ¿Cuánto es la cardinalidad de W? 2 elevado a... Vacío. 2 elevado a la cardinalidad de... 2 elevado a la cardinalidad de W, pero... no, estamos solo la de W. La de W solamente es 5. Ahora, yo estoy interesado en el conjunto potencia. Entonces, ahora la cardinalidad del conjunto potencia de W, ¿cuánto sería? 2 elevado a la qué? Sí. A la 5. ¿Y esto cuánto es? 32. ¿Cuánto? 32. 32. Muy bien. Entonces tengo que encontrar, son muchos, por eso digo que no lo puedo hacer porque me voy a tardar aquí, no sé, se me va a ir toda la hora de la clase y no voy a poder hacerlo. Ya, pero voy a hacer los más básicos. Profe, yo me quedo claro, gracias. ¿Cuáles son los más básicos ahí? ¿Quiénes entrarían ahí? El vacío y el W. Listo, muy bien, esos son los dos primeros, entonces ya me faltan 30. Ya me faltan menos. Bien, entraría los que tienen un solo elemento. Cada uno de ellos. ¿Sí? Como subconjunto. Este y este. ¿Qué más entraría ahí? Las distintas combinaciones que se pueden hacer. Bueno, las distintas combinaciones, los que tienen de A2, los que tienen de A3, lo importante es que no se repita ninguno. Después los que tienen 4 y al final tienen que salir 32. No es difícil, es largo. ¿Ya? Pero en algún momento del día deberían terminarlo. Ya, es largo, pero no es difícil. Hay que hacer combinaciones. Ya. Pero no voy a dejar hasta ahí porque si no, se me va el tiempo. Ya. Necesito hablar de muchas más cosas que son importantes. Bien, entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Si tenemos que cardinalidad de A hay n elementos, entonces la cardinalidad del conjunto potencia es 2 elevado a la n. Bueno, eso ya lo sabemos.
que la cardinalidad del conjunto potencia es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. Eso ya lo hemos visto. Entonces ahora vamos a entrar a lo que se refiere a operaciones. Ya, entonces, algunas van a ser conocidas por ustedes, otras van a ser quizás nuevas. Entonces, una de las primeras operaciones, o la más básica de ellas, es la intersección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la intersección? Bueno, la intersección es que supongamos que tenemos dos elementos, dos conjuntos, ¿ya? Cualquiera del conjunto universo. Entonces, lo que vamos a buscar son elementos que estén comunes o repetidos en ambos conjuntos, ¿ya? Y esos elementos que sean comunes a ambos conjuntos, entonces va a ser la intersección. Se denota con una U invertida y se define de esta manera. Se define como los X que están en el universo, tales que X pertenece a y X pertenece a B. Entonces, fíjense que la intersección está asociada con el conectivo lógico y. ¿Ya? Entonces, X está en A y X tiene que estar en B. Entonces, el y condiciona a que el X que estoy seleccionando tiene que estar en los dos conjuntos. ¿Ya? Entonces, una observación, vamos a decir que dos conjuntos son disjuntos si cuando hago la intersección me da vacío, o en palabras, en un lenguaje más sencillo, que no tienen elementos comunes. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos básicos de intersección. Entonces, ya esto es ampliamente conocido por ustedes desde épocas escolares, ¿verdad? Entonces, intersección. Entonces, sean M formado por 1, 2, 3, 5, 7 y N formado por 3, 5, 7, 9, 11, 15. Entonces, calcular el conjunto formado por la intersección de ambos. Entonces es M, N. Entonces, por definición, ¿cómo sería? Vamos a tomar como conjunto universo todos los naturales. X pertenece al conjunto universo, tal Muy bien. que X pertenece a M. X en el conjunto universo, pero ya sabemos que los naturales. A ver, lo copié. No sé qué hice. Parece que me fui muy atrás. Digo que habría otro documento, sí. Ahora sí, los X que están en el universo, que son naturales, tales que. Tal que X pertenece a M. Conjunción de X pertenece a N. Listo, entonces, ¿quiénes son? Elementos comunes en ambos. El 2, 5, 7. Listo. Esto no es nada del otro mundo. ¿Eso es todo? Es todo. No es nada del otro mundo. Entonces, una manera de hacerlo, que bien puede ser de ayuda en algunos casos, aquí, bueno, no se hace mentalmente, pero en algunos casos en los cuales tenemos más de un conjunto, entonces uno puede ser conveniente hacer diagramas de Venn, entonces uno hace representación de diagramas. Ya, claro, que este no es más adecuado, no lo voy a dibujar, si no me complico tanto. Ya, entonces. No sé por qué. Tener que cerrar y volver a abrir.
A ver si así me deja mostrar lo que quiero. Ya, ahí sí. Entonces, uno puede hacer una idea de de la situación. Entonces, la idea puede ser a través de diagramas. Entonces, aquí yo puedo representar el n, y aquí yo puedo representar el n, ya, y aquí escribo los elementos, el 1, en este caso el 5, ya, el 1, el 5 y el, bueno, el 5 no, que no estaría dentro de los que son el 1, el 3. Sería el 1 y el 3, ¿no? Sí, solo el 1 y el 3. Entonces, los que están comunes en ambos, ¿quiénes serían? El 2, pues iría aquí, el 5 y el 7. ¿Ya? Y aquí escribo también los que completan el n. Entonces, 2, 5, 7. Aquí iría el 9, el 11 y el 15. ¿Por qué hago este diagrama? Bueno, porque sucede que hay un matemático apellido Venn al cual se le deben esta representación, y esta representación quizás aquí, bueno, es útil también porque uno puede ver que lo que está aquí generalmente es la intersección. Eso no tiene pues ninguna dificultad, pero suele ser de mayor utilidad cuando tenemos, por ejemplo, tres conjuntos haciendo operaciones. Suele ser de utilidad también para problemas prácticos a nivel de conjuntos. Entonces, por eso es importante saber cuál es la representación de los conjuntos a través de los diagramas de Venn, ¿ya? No es muy difícil la intersección. Entonces, esto para conjuntos que son discretos, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasaría si tengo conjuntos continuos? Y si mi conjunto universo cambia los reales. Ya la cosa va a ser un poco más complicada. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora tengo el que el conjunto M es el intervalo cerrado de 1,2? Mi conjunto universo son los reales. Eso cambia un poco las reglas del juego. No lo va a cambiar en el sentido de la operación. La operación y la interpretación va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar tal vez es la manera en que voy a hacer la operación. Porque ahora tengo conjuntos que son continuos. Entonces vamos a suponer que es abierto en 0 y cerrado en 6. ¿Ya? Entonces me piden que determine lo mismo. Una intersección en solución. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cuáles son los elementos que están comunes ahí? Entonces ahora la definición va a ser igual, solo va a cambiar el conjunto universo, pero el resultado va a ser totalmente diferente. Dado que ahora tengo conjuntos continuos y no discretos. Bien, entonces, hagamos un gráfico de la situación. Vamos a dibujar M y N para ver qué es lo que pasa, qué es lo que tienen en común. Entonces, hágase de cuenta que esta es la recta. Que no está tan recta, pero vamos a asumir que es una recta ya. Entonces aquí está el 0. Vamos a ponerlo un poco más acá para efectos de lo que vamos a hacer. Aquí está el 0. Vamos a poner el 6 por acá. Aquí la mitad, que sería 3. El 1 y el 2. ¿Ya? Entonces, el primer conjunto son todos los elementos que están entre 1 y 2, incluido el 2. Entonces lo voy a representar con un segmento que une los elementos de 1 y 2. ¿Ya? Ese sería el conjunto M. Y para representar el conjunto N, serían todos los elementos que van desde el 0 hasta el 6, pero sin incluir el 0. Entonces dejo aquí un agujero desde el 0 hasta el 6. Y el 6 sí puedo rellenar el agujero porque se supone que está incluido, es cerrado. Bien, ¿cuáles son los elementos comunes en ambos? ¿De dónde a dónde es común? El 1 y 2. De 1 Del a 1 y 2. 2, entonces aquí
Aquí la respuesta sería 1,2. Cerrado, porque garantiza que está tanto en M como en N. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de ejemplo. Entonces, veamos, por ejemplo, otro ya para dejar la intersección aquí concluida. ¿Qué pasaría si ahora tengo de -1 a 1 y aquí tengo desde 4 hasta 20? Pero abierto. ¿Qué sería P interceptado Q? ¿Vacío? Sí, vacío. Vacío, muy bien. No hay elementos comunes. Si yo hiciera una representación de esas dos, entonces me daría cuenta automáticamente que no hay elementos comunes. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa si eso da vacío? ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo decir de los conjuntos? Habíamos dicho una que recibían un nombre. Es disconjunto. Disconjuntos. ¿Cómo se llama? Los conjuntos que la intersección da vacío o que no tienen elementos comunes. Conjunto así. No. Tengo dos conjuntos y hago la intersección y me da vacío. ¿Qué puedo decir de ellos? Que no posee conjunto. Ahí O sea, está en la elementos. lámina. Ah, que son disjuntos. ¿Son qué? ¿Disjuntos? Disjuntos. Muy bien. Eso es. Entonces, ahí en ese caso es un ejemplo bastante acertado de conjuntos que son disjuntos. Ya, entonces esta es la representación. Como ven, dos diagramas de B, la intersección siempre es lo que queda en el centro. ¿Ya? Bien, entonces, unión. Entonces, este es más fácil todavía. Entonces, tenemos dos conjuntos, subconjuntos del universo, por supuesto. Vamos a anotar con la U como la unión de ellos. Y allá en la intersección usamos el conectivo lógico I, aquí vamos a usar el conectivo lógico A. ¿Ya? Entonces son los X que están en el universo, tales que X está en A o X está en B. Entonces eso incluye los elementos que estén en A o en B o simultáneamente en A y B. O sea que la unión en el fondo es todo lo que está común en ambos y lo que está en ambos también. ¿Ya? Lo que está en cada uno, lo que está en A estrictamente, lo que está en B estrictamente y lo que está común. Todo lo que yo pueda encontrar común. ¿Ya? Entonces, podemos incluso usar los mismos ejemplos que teníamos allí para hablar de la unión. Entonces, ¿qué sería aquí, por ejemplo, M unido con N? ¿Qué sería? X pertenece a los naturales. Bien, todo esto entra igual, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambia? El conjunto Los final, elementos del o sea, conjunto. eso. No solo los elementos, también la definición. Ah, ya. Claro, la I pasa a ser un O. ¿Ya? Sí. Bien, ¿quiénes entran ahí entonces? El 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 15. Listo. Entonces, la unión son todo. Ahora yo no solo escojo lo que está en lo que está común, sino que me quedo con todo. Entonces, mira, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 15. Son los mismos que están aquí. Bien, y aquí, ¿cómo sería el asunto? Ahora sí no tenemos un conjunto discreto, sino que tenemos un conjunto continuo. Entonces, M unido con N. Entonces, aquí cambia el I por el O. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que resultan de la unión de estos dos intervalos? 1, 2 y 6. No, Debería son ser 0, del 1, 0 2, 3, 4, 1, 5 y 6. 2, No, ni siquiera. del 0 al 6. Del 0 al 6. Del 0 Pero, abierto hasta el 6. ya. hasta el 6. Hasta el 6 cerrado, listo. Eso sería la unión.
Ya, además de los comunes, también me quedo con todo lo que esté por fuera también, todo. O en otras palabras, chicos, me quedo con el intervalo que sea más grande. ¿Mm? Eso. Bien, ¿y aquí cómo sería? ¿Cómo sería la unión? ¿Qué unido con Q? ¿Cómo hacemos si son conjuntos disjuntos? Del -1 hasta el 20 sin incluir. De -1 a 20. No, porque quedaría una parte por fuera y esa parte no está ni en P ni en Q. Quedaría del 1 al 4 y eso no está ni en P ni en Q. ¿Por separado? Se escriben, se deja indicado. Ya cuando son disjuntos se deja indicado, entonces lo escribo solamente así. Los intervalos, escribo el símbolo de unión, porque no tengo otra forma de escribirlo. ¿Ya? Se deja solo así. Porque no puedo incluir los elementos que están entre 1 y 4, porque no están ni en P ni en Q. ¿Ya? Entonces esto es para conjuntos que son disjuntos. Bien, entonces ya tenemos conocimiento de la unión y de la intersección. Entonces ya creo que podemos hacer este ejemplo. Entonces, un ejemplo muestre que estos dos conjuntos son iguales. Entonces, mostrar que estos conjuntos son iguales, en el fondo lo que estoy diciendo es que si tengo una unión mediada por una intersección, en el fondo lo que yo puedo hacer es distribuir la unión. Este unido con este, interceptado con este, unido con este. ¿Ya? Entonces ven que, bueno, eso es algo que obviamente uno sabe que es correcto, pero ahora, ¿cómo mostrarlo? ¿Cómo mostrar que en efecto es cierto? Entonces, se supone que es una igualdad de conjunto. Entonces, ¿qué tendría que mostrar? ¿Qué tendría que demostrar? Ya recordarlo, lo escribí aquí al principio. ¿Qué lógicamente equivalente? Recuerde, voy a cambiar las letras. M es igual a N, si solo si M es subconjunto de N y N es subconjunto de N. O sea, tengo que mostrar las dos contenencias. Entonces, ¿quién hace el rol de M y quién hace el rol de N? Aquí. Ahí sí. No. A y B. Ni siquiera. Tienen que ser muy observadores. Lo que les estoy pidiendo es comparar esta igualdad con esta igualdad. ¿B y C? No, no adivinen. M sería Póngale todo sentido A común. unido. El Es conjunto. todo, Todo muy el bien. conjunto. el Todo el todo. conjunto con el otro. Claro, es todo. Sí, ni siquiera es matemático, es solo un sentido común. A veces la gente se exaspera. Este es M, todo. Y este es N. Es solo sentido común. Y hay gente que dice, pero es que yo no soy buen matemático. Yo no, es que no se trata, no hay que pensar ni siquiera matemáticamente, es solo sentido común. A veces hay problemas que no salen por matemáticas, sino por sentido común. Entonces, solo comparar. Entonces, ¿qué tendría que mostrar? Tendría que mostrar que todo esto que está aquí es subconjunto de esto, y todo esto es subconjunto de esto. O sea, tengo que demostrar dos cosas. Uno, que este es conjunto de todo esto, y también la inclusión opuesta. ¿Cuál es la inclusión opuesta? Que el otro incluye al otro Muy también. bien, exacto. Entonces que este está incluido en este. Si logro mostrar esas dos inclusiones, entonces, ¿qué estaría mostrando en el fondo? La igualdad, que es lo que yo estaría mostrando, esta igualdad. Entonces yo tengo que hacerlo.
Tengo que demostrarlo. Entonces, tendría que empezar con el primero. Entonces, empezamos con el primero. Entonces, ¿qué tengo que mostrar para que este esté contenido aquí? ¿Qué tendría que mostrar? Me voy de nuevo a la definición de inclusión. ¿Qué dice la definición de inclusión? A es un conjunto de B si X está en A, entonces X está ¿dónde? En B. En B. Entonces tendría que hacer eso. Entonces tendría que tomar un X aquí y al final concluir que el X está en este. Entonces vamos a tomar un X. Entonces sea un X que está aquí. ¿Ah? Entonces, ¿qué implica eso? Que el X está en la unión. ¿Qué significa eso? B y C. Definición de unión. Definición de unión. Que Son X los también elementos entre está conjuntos. X está en A. dentro del otro lado. X está en A y uso el I o el O. El No. O. El O, muy El- bien. O, Ah, recuerden, la unión es con la O. O X está en el otro conjunto y el otro conjunto es todo este. Es definición de unión. Si X está en A unido con B intersección C, entonces X está en A o X está en B intersección C. Ahora, definición de intersección. los elementos que forman parte de los dos Pero ¿cómo conjuntos. lo escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué significa que X pertenece a la intersección de B y C? ¿Qué significa? Sería X. Que X es el elemento en común entre las dos intersecciones. Sí, pero la definición. X pertenece a B Ajá. y a Y, C. muy bien, excelente. Y X pertenece a C. Eso. ¿Ya? Y tenemos ahí, esto es de lógica. Recuerden, P, O, Q, I, R. ¿Recuerden esto de lógica? Voy a escribirlo aquí para que recuerden un poco. Una equivalencia de lógica. P, Q, R. ¿A qué era equivalente? ¿A qué era equivalente esto? A ver si se recuerdan. P, O, Q, Con I. I. Uh-huh. Con P, O, R. Muy bien. Listo. Voy a usar eso, porque ya se supone que esto es lógica. ¿Cómo quedaría si lo uso? X pertenece a Uh-huh. tal que... No, sí, sí, estoy guiándome por esto. Este es P, este es Q y este es R. Me estoy guiando por esta equivalencia. Es como un rompecabezas en el fondo. Entonces, X pertenece a O, uh-huh. B, X pertenece a B. Listo, ¿qué más? O, X pertenece a C. Y Aquí va I, O, A, O. y X pertenece a Muy C. bien. Bien. Entonces ahora la copio a la otra parte. La otra parte, X pertenece a A o X pertenece a C. ¿Ya? Entonces esto es por esta equivalencia de lógica. Y ahora, ¿Profe? sí, dime. En eso último me perdí, ¿lo podía explicar de nuevo? Voy a hacer como hice arriba. Voy a escribirlo abajo para que puedan entender
este es P, este es Q, y este es R. Ahora sí. ¿Mm? Es más, vamos a ponerle colores. P Ah, ya entendí. y R. Ya, entonces estoy haciendo esto, estoy aplicando esto que ya lo sabemos de lógica. Entonces, de nuevo del principio. X pertenece a A unido con B interceptado C. Aplico la definición de unión. ¿Qué significa que X esté en A unido con esto? Significa que X está en A o X está en el otro conjunto. Ya, porque este es un conjunto que yo lo estoy interpretando como uno solo. Ya, lo estoy viendo como si fuera un solo conjunto. Es como si tuviera la unión de dos conjuntos en el fondo. Ya, después que aplico definición de unión, ahora a este le aplico definición de intersección. Voy a escribir acá abajo para indicar que definición de intersección. Pues si aplico la definición de intersección, ¿cómo quedaría? Significa que X pertenece a B interceptado con C. Me voy aquí a la lámina. Fue la primera operación que vimos. Aquí está. X está en A y X está en B. Eso significa que está en la intersección. Entonces, X está en B y X está en C. ¿Ya? Ahora, este es P, este es Q y este es R. Entonces, nosotros en clase anterior ya hemos mostrado que la O se puede distribuir respecto a la I. ¿Ya? Entonces distribuyo. ¿Ya? Y quedaría X está en A o X está en B y este I es el de aquí. X está en A o X está en C. Bien, ahora, pregunta. Ya entendí, profe. Ya. ¿Qué significa que X esté en A o X está en B? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Unión o Que intersección. X es la intersección entre ambos. ¿Por qué intersección? Va a haber un profe el elemento común. ¿Intersección o unión? ¿Cuál? Unión. Unión. Entonces, por definición de unión, entonces X está en A unido con B. ¿Y qué significa esto? Que X está en A o X está en C. ¿Qué significa? Que es una unión igual. Muy bien, unión. Entonces, ¿qué significa? Que X está en la unión de A y C. C. Muy bien. Bien, ahora, ¿qué significa que X esté? ¿Qué significa? Voy a ponerle aquí color. Que X esté aquí y que X esté aquí. Y. O con este que está aquí en la mitad. ¿Qué significa? La O habíamos hecho unión. ¿Y la I qué significa? Que ambos tienen como elementos en común. Sí, pero en términos de operaciones, ¿qué significa? ¿Qué operación es? ¿Una intersección? Intersección. Entonces, finalmente, significa que X pertenece a la intersección. Y entonces, ¿qué hemos mostrado? Tomamos un elemento que en principio estaba aquí. Y a través de una cadena de puro, entonces, llegamos a que ese mismo elemento X también está en este. Y entonces, ¿qué hemos mostrado? Hemos mostrado que la primera contenencia. Hemos mostrado entonces que luego, eso es lo que hemos mostrado, que este conjunto es subconjunto de este. ¿Ya? Entonces esa sería la primera parte. Ahora habría que hacer la otra inclusión, pero uno puede tratar de devolverse. ¿Ya? Ahora tenemos que partir de aquí y llegar acá. Pero vamos a ver si podemos regresarnos de la misma manera.
Entonces empezamos aquí. A ver si nos ahorramos trabajo. A veces se puede regresar, a veces no. Entonces hay que ver si en este caso podemos. Si estamos aquí en la intersección, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que X pertenece a la intersección de dos conjuntos? Que ambos son iguales, o sea, que ambos se pertenecen uno al otro. No, ¿qué significa que X pertenece a la intersección de dos conjuntos? Que pertenece a ambos conjuntos. Que pertenece a ambos. Entonces, pregunto, ¿puedo del paso este llegar a este paso? Sí. Sí, se puede, ¿verdad? Por definición. Ahora, ¿de este paso puedo llegar a este? Sí. Sí, también. ¿Y de este paso puedo llegar a este? Sí. Sí, ¿y de este paso puedo llegar a este? Sí. ¿Y de este puedo llegar a este? Sí. ¿Y de ese puedo llegar a este? Sí. Sí, entonces sí puedo regresarme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar esta flecha entonces la voy a cambiar por un sí, solo sí, porque puedo regresarme en ambas flechas, en ambas direcciones. Entonces, vamos a ponerlo left, right, arrow. ¿Ya? ¿Sí ven que ahora puse las dos flechas porque puedo ir hacia atrás o de atrás hacia adelante? ¿Ya? Entonces ahora quito esta también, hago lo mismo. Y así me ahorro trabajo. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces puedo partir de aquí y llegar acá. O puedo partir de acá y llegar acá. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que se tiene esta inclusión, pero que también se tiene la otra. ¿Ya? También se tiene la otra. Y si se tiene la doble inclusión, ¿qué significa? ¿Qué puedo decir de los dos conjuntos, del de la derecha y el de la izquierda? ¿Qué puedo decir de ellos? Ahí sí que ambos se pertenecen uno al otro. Sí, pero en términos prácticos. Aquí está. Que son lo mismo. Iguales. Que son iguales, eso. Es que son iguales. Entonces esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Entonces todo lo que hay que hacer es usar las definiciones. No es fácil. ¿Ya? No es fácil. Pero bueno, esto no es un curso en donde nosotros vamos a exigir que usted haga estas demostraciones ni nada por el estilo. Son solo propiedades que, entonces, ya vemos que la unión se puede distribuir respecto a la intersección. Ya, esta es la manera como formalmente se muestra, pero bueno, no es un curso de teoría de conjuntos, ni tampoco vamos a pretender que usted en un certamen haga esta demostración de estas cosas. Ya, pero es importante saber cómo se hacen. A manera de conocimiento de cada uno de ustedes es importante saber que la conexión fuerte que hay entre estas cosas y algunas cosas que hemos mostrado, algunas equivalencias que hemos mostrado en lógica, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, que son las operaciones, ¿cuántas operaciones llevamos hasta ahora? ¿Cuántas operaciones? 7. Operaciones de conjuntos. Creo que 3. Ah, en Intersección, unión y conjunción. Conjunto potencia, bueno, no sé si no lo vamos a incluir como operación, pero sí como algo de conjuntos. Conjunto potencia, unión e intersección. Unión, todos los elementos, comunes y no comunes. Intersección, solo elementos comunes. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, me interesa que aprendan, que sepan cómo hacer operaciones. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Al final, ahí, ¿por qué cambió el signo a está incluido? Ahí me ¿A perdí. dónde? ¿A dónde? Dice luego A unido a B intersectado con C. Esta se tiene de cuando vamos en el sentido de izquierda a derecha. Esta conveniencia se obtuvo de que en principio consideramos un elemento aquí, mira que es el mismo, aquí y aquí.
Y al final llegamos a que ese mismo elemento está ¿dónde? Aquí. Y fíjate que es el mismo que está acá. Y eso, en términos prácticos, es contenencia. Si un elemento está en A, entonces el elemento está en B. Ahora entiendo, entonces no se pone Ahora, es y igual. ahora la otra inclusión se obtiene empezando desde abajo. ¿Ya? Partiendo de aquí, después sigue este paso, después sigue este paso, al revés. Después sigue este, después sigue este, después sigue este. Entonces, ¿qué concluimos? Que en principio tomamos un elemento aquí, mira lo que aquí está de primero, y al final uno llega a que ese elemento está en este otro conjunto. Entonces, es por esa razón que este está incluido en este también. Ah, ya. Ahora Entonces entiendo. tenemos la doble inclusión. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere decir? Bueno, que si este es su conjunto este y este es su conjunto este, en el fondo son iguales. Y es por esta definición que está aquí. M es igual a N si solo si M es su conjunto N y N es su conjunto N. ¿Ya? Esa es la única manera de probar que dos conjuntos son iguales. Mostrar que el uno está contenido en el otro y que el otro está contenido en el uno. Eso. Ya, pero esto es una manera muy formal de hacerlo. ¿Ya? Entonces, la unión es distributiva respecto a la intersección. Entonces, otra propiedad interesante es que uno puede también distribuir la intersección respecto a la unión. Entonces, hasta ahora llevamos dos operaciones. Conjunto potencial no vamos a mencionarlo como operación. Entonces, otra operación interesante. Complemento. ¿Ya? Entonces, si consideramos el conjunto universo y consideramos un subconjunto de él, entonces el complemento A respecto al universo, vamos a anotarlo por A elevado a la C, donde C significa complemento, es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A. O, en otras palabras, lo que le hace falta al conjunto A para ser igual a todo el universo. ¿Mm? Todo lo que le haga falta a A para ser igual a todo el universo. Entonces veamos un ejemplo de complemento. Entonces, complemento. Entonces, ¿qué pasa si A está formado por 1, 2, 3, 4? Y mi universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué sería el complemento de A? Lo que le falta, el 5, el 6. Lo que le falta, lo que le falta. Muy bien. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es el complemento. A todos los que no estén en A, los que le hagan falta a A para ser igual a todo el universo. ¿Difícil o fácil el complemento? Más fácil. Bien, ahora cambiemos al A por un conjunto que no sea discreto. ¿Qué pasa si A es el intervalo 0,1 cerrado y el universo son todos los reales? ¿Qué le hace falta al intervalo cerrado 0,1 para ser igual a todos los reales? ¿Qué le hace falta? Todos los números reales excepto 0 y 1. Sí, pero ¿cómo lo escribimos? 2 elevado a 2. Ya me perdí. No, lo que le hace falta. No, sería... Los reales son toda la recta ¿Real? completa. Los reales son toda la recta completa, entonces, pero el A solamente son los reales entre 0 y 1, incluido el 0 y el 1. Entonces, ¿cuáles elementos son el complemento? De 0 a 1 sin incluir el 1. No, por Dios. Ya, Los pero nuevo, puntos sería... negativos. De nuevo. Cierra el corchete. De nuevo, los reales son toda la recta. Todo esto son todos los reales. Toda la recta. El conjunto A solamente es la pequeña porción que está entre 0 y 1. Este es el conjunto A.
¿qué le hace falta para hacer toda la recta? ¿No sería como ese ser infinito negativo? Muy bien, Donde desde el menos infinito El negativo menos infinito hasta el más 0, el 1 y hasta el infinito. 0 sin incluirlo, unido con desde el 1 sin incluirlo hasta el infinito positivo. Eso es. ¿Por qué no lo incluye ahí? Ponga como normal, 0,1. Porque aquí están Porque esos son los que incluidos. están dentro. Porque aquí está incluido el 0 y el 1 mismo. Aquí el 0 está incluido. El A es el conjunto que está de color magenta. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, lo que le hace falta es este pedazo. ¿Y este pedazo de dónde a dónde viene? Desde menos infinito hasta el 0, pero sin incluir el 0. Entonces, por eso escribo corchete invertido. Sin incluirlo. Porque si lo incluyo, estaría aquí. Entonces, si aquí está incluido, aquí no lo incluyo. ¿Ya? Porque es lo que le hace falta. Y aquí lo mismo con el 1. Ahora la otra parte sería desde el 1 hasta el infinito, pero sin incluir el 1, porque el 1 ya está incluido aquí. Ahora, ¿qué pasaría si ahora mi conjunto fuera menos 3, abierto y cerrado en 6? Abierto en 6. ¿Cuál sería el complemento de A? Menos infinito, o sea, abierto. Abierto, muy bien, desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3 sin incluirlo. Hasta el menos 3 sin incluirlo, porque aquí ya está incluido. ¿Unido con quién? Unido con 6. Ajá, ¿y el 6 lo incluyo o no lo incluyo? No, tampoco. Sin incluirlo. ¿Por qué? No, se incluye porque... Se incluye porque lo aquí tenía no está afuera. incluido. ¿Por qué? Aquí no está incluido. Aquí está abierto. 9. Aquí puede llegar a 5,99, pero no puede llegar a 6. Entonces, si eso es lo que les decía, que hay que estar muy atentos. Si aquí no está incluido, aquí debe estar, y viceversa. Aquí pasa que está incluido, entonces aquí no lo incluyo. Debo estar muy atento. Entonces aquí va cerrado, desde el 6 hasta el más infinito. Hasta el infinito. Ya, eso sería el complemento. Porque es lo que le hace falta para completar toda la recta real. ¿Ya? Entonces, eso es el complemento. Es lo que le hace falta para hacer todo el universo. ¿Estamos claros ahí con el complemento? Cuando es discreto es fácil. Cuando es real hay que pensar quizás un poquito más. Pero en el fondo es bastante práctico. Ahora otro. Ejercicios así van a salir en el certamen, ¿cierto? Sí, correcto. Nada así como de otro mundo que no hayamos visto en Nada clase. del otro mundo, sí. Ya. Ya, veamos Profe, otro. pero lo de antes igual va a salir ¿o no? Todo lo que hemos hecho va a salir todo. Ay, es que como había dicho que era como para verlo, que era como que en este curso no se pedía eso. Hay algunas cosas que yo he mencionado que obviamente no van a entrar. Por ejemplo, estas cosas de demostración no. Pero sí operaciones, o sea, quien no sepa hacer operaciones está grave. Desde ya debería ir cavando su lápida. Sí, en el fondo las operaciones no son difíciles. A mí me interesa que estén prácticos en las operaciones. Yo siento que la unión y la intersección, yo siento que debe a estas alturas estar clara. Además que es conocimiento que traen de la escuela. Lo de demostración no. No, lo de demostración no, porque es que esto no es un curso de teoría, de lógica, ni tampoco es a manera de conocimiento. Yo esto lo mostré a manera de que sepan cómo mostrar una propiedad, pero más que eso no. Ya me interesa que sepan la definición de unión, definición de intersección, cómo hacer operaciones con ellos, saber que la unión es con la O y la intersección es con la I, ¿ya? Esas cosas sí son interesantes. Ya, entonces veamos ya para dejar aquí esta operación y saltar a otra, porque tengo que hablar de todas hoy día. Profe. Ajá. Una pregunta, de los listados que nos ha subido, ¿va a darnos como un solucionario de los ejercicios, como para revisarlo? Se supone que deberían resolverlos en la práctica y los que no resuelvan en la práctica los tienen que hacer ustedes.
Esa es la, Profe, esa es la dinámica. Claro. profe, ¿iba a dar otro listado con ejercicios así? Porque ya Sí, terminamos los listados de sí, lógica. yo le pasé a la profe ayudante que ejercicios de conjunto. ¿Y los va a subir antes de la práctica o ya Debería, está arriba? debería hacerlos en Ya la práctica o está. debería subirlos, no tengo idea. En realidad Creo ella que ya es quien está. maneja eso. Ya. Profe, pero creo que ya subió el ¿Alguien listado. me presta una pala? Por eso ustedes son los que tienen que estar atentos a eso, porque yo al menos manejo la parte de la teoría, ella es la que maneja la parte de la práctica, yo coordino con ella, yo la semana pasada ella me solicitó los listados, así que los tiene desde la semana pasada, lo ideal es que los haya subido desde hace rato. Sí, sí, creo que está listado. Ya, entonces estamos claros en eso. Bien, ¿qué pasa si el conjunto M es desde menos infinito hasta cero? ¿Cuál sería el complemento? ¿Qué es lo que le hace falta para hacer toda la recta real? ¿El infinito positivo? Desde el 0 sin incluir Sí, los pero es infinitos solo un positivos. elemento. Desde cero abierto, muy bien, hasta el infinito positivo. Es todo lo que le hace falta. Es todo. Y lo que le hace falta es la otra parte. Si esta parte va desde menos infinito hasta cero, incluido el cero, entonces lo que le hace falta es del cero en adelante. ¿Mm? Listo, entonces con esto damos por concluido lo que tiene que ver con unión, intersección y complemento. Entonces vamos a pasar a otra operación que se llama diferencia. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, la diferencia, como su nombre lo indica, en el fondo es una resta de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estar pendiente? Tengo que estar pendiente al conjunto que está del lado izquierdo. Si aquí tengo A menos B, ¿quién está del lado izquierdo? ¿Qué conjunto está del lado izquierdo? El A. Entonces, ojo con esto. Si es A menos B, entonces serían todos los elementos que están en A, pero que no están en B. El orden es importante porque la resta, ustedes saben que en general no es conmutativa. O sea, ¿no? Si yo cambio el orden de la resta, me da un resultado diferente. Entonces, por eso les digo que deben estar muy atentos a qué conjunto está en la izquierda, porque es el que me dice qué elemento voy a buscar. Entonces, si dice A menos B, entonces son los elementos que están en A que no están en B. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Es bastante sencillo en realidad la resta. Pensemos en A que esté formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En principio un conjunto discreto. Y B que esté formado por 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, teniendo en cuenta esos conjuntos, calcular A menos B y calcular B menos A. Toda solución. Se van a dar cuenta que no son iguales las dos cosas. Por eso hay que ser cuidadosos sobre qué conjunto está hacia la izquierda. Entonces, si vamos a calcular A menos B, ¿qué sería por definición? Serían todos los elementos que están en el universo tales que X está ¿dónde? En A. Pero no están ¿dónde? ¿No están ¿dónde? ¿En B? En B. En B. Ese es el orden. Los que están en A que no están en B. Bueno, ¿y cuáles son esos? ¿Quiénes entrarían ahí? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Esos son los que están en A que no están en B. Bien, ahora B menos A. ¿Cómo sería? Definición. X pertenece a ¿A qué? Al universo. al universo, Ujú, tal que X pertenece a B. ujú. Y X no pertenece a. Correcto, muy bien. Entonces, elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Quiénes son?
7, 8, 9, 10. Perfecto. Eso es. Difícil, fácil, ¿cómo es? ¿Está bien? No tiene nada del otro mundo. Lo que hay que estar pendientes es quién está a la izquierda. Porque es el que me dice dónde voy a buscar los elementos. ¿Ya? Entonces, la resta aquí vemos que no es conmutativa en el sentido de que si yo cambio el orden de la resta, me da totalmente un resultado diferente. Ya eso lo hemos visto a nivel de operaciones, pasa. Y a nivel de conjunto, obviamente también pasa, de que la resta en general de conjuntos no es conmutativa. ¿Ya? Bien. Entonces, intersección, elementos comunes. Unión, todos los elementos comunes y no comunes. Complemento, lo que le hace falta para ser todo el universo. Y diferencia los elementos que están en el de la izquierda que no estén en el de la derecha. Eso. ¿Estamos claros hasta ahí con esas operaciones? Sí, profe. Sí, profe. Hagamos uno no discreto, que es lo que siempre desequilibra un poco a la gente. Bien, entonces 2,7 y B 3,9. Y que sería A menos B. Elementos que están en A que no están en B. ¿Desde dónde hasta dónde? En A sería del 2 al 7. ¿Por qué? El 7, todo. Que están en A que no están en B. El 7 está en B. Va. Entonces, ¿de dónde? Desde el 2 hasta dónde. Hasta el... ¿Hasta el 3 sin tomarlo? Hasta el 3, pero el 3, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Con un corchete abierto. No lo incluye. Ah, no, lo ¿Abierto o incluye, cerrado? lo incluye. Lo incluyo, Abierto. muy bien. Ah. Lo incluyo porque aquí no está. Aquí no está. Entonces lo debo incluir. Estos serían todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Ahora al revés. Elementos que están en B, pero que no están en A. 8 y 9. 3. No, el 3 está aquí. No. 8 y 9. Pero faltan más. 4, 5, 6. Si no lo pueden visualizar, ustedes hacen un dibujo y así se ubican mejor. ¿Ya? El 2, el 3, el 8 y el 9. ¿O no? No, pero es que lo que están mencionados son un conjunto, son puntos nada más. Y a mí no estamos trabajando con puntos, es un conjunto continuo. Están mencionados solo son puntos. Y aquí no estamos con puntos, aquí estamos con conjuntos que son... Aquí entra el 2.1, 2.2, 2.3, y hay infinitos puntos ahí, hasta que llegue al 7. Entonces aquí está el 0, vamos a poner aquí el 0, supongamos que está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces el primero, del 3 al 9, bueno, de 2 al 7 sería de aquí 2, 3, 4, 5, 6. ¿No sería el 8 nomás? ¿O es un Y conjunto este completo? iría del 3 al 9. 1, 2, 3, del 3, pero el 3 abierto hasta el 9, todo. Y aquí cerrado. ¿Cuáles elementos están en verde que no están en azul? El 8.
El ¿Cuál 2. ¿El 8 o no? Sí, Del 8 al 9. pero es que no son un solo punto, son un conjunto completo. 8 Todos Del son cerrados, 9 reales. cerrados. 7 abierto al 9 cerrado, ¿no? ¿De dónde a dónde? Del 7 abierto al 9 cerrado. Perfecto, eso sí, tiene más sentido. Ah, ya. Es esta parte, del 7, 8 y 9, pero el 7 no lo puedo incluir. Ya, entonces del 7 al 9. Este pedacito de aquí está en la parte del verde, pero no está en la parte azul. ¿Mm? Porque lo otro todo está. Bien, ¿hay más o solo esos? No hay más, ¿verdad? Solamente eso, porque todos los otros están en A. Bien, entonces eso sería, esa es la diferencia. Entonces, elementos que están en el conjunto de la izquierda que no están en el de la derecha. Entonces, aquí quizá hay que pensar un poco más. Entonces, por eso siempre puedo hacer un dibujo y ver qué es lo que pasa. Cuando se trata de números reales, cuando son discretos, pues bueno, es bastante fácil. Pero cuando son conjuntos continuos como este, recuerden que son conjuntos en los cuales no son solo puntitos, son puntos que van uno detrás de otro, entonces no hay salto ahí, mientras que aquí el 1, 2, el 3 son solo puntos en la recta. Es muy diferente el tratamiento con conjuntos discretos que el tratamiento con este tipo de intervalos reales. ¿Ok? Entonces hasta ahora llevamos unión, intersección, complemento y diferencia. Entonces me hace falta, me parece que otra, que es diferencia simétrica. Vamos a anotar con esta letra que es la letra mayúscula delta, o que es bien parecido a un triángulo. Entonces, hay dos maneras de calcular la diferencia simétrica. Una forma es hacer las dos restas y después hacer la unión de ellas, o hacer la unión menos la intersección. Pues son dos caminos totalmente diferentes, pero que deberían llegar a la misma respuesta. Entonces veamos ejemplos de diferencia. Entonces, otra manera de escribir la diferencia es A slash, pero opuesto, B. Esa es otra manera de escribir la resta de conjuntos. Entonces, hay algunos textos que usan el menos como menos de resta, y hay algunos textos que van a usar el slash para indicar que es una resta. Dependiendo del libro, ya van a usar cualquiera de las dos. Entonces, diferencia simétrica. Entonces, vamos a anotarla con delta mayúscula, y son los X que están en el universo, tales que X está en A, o X está en B, pero este O que voy a poner aquí no es el mismo O usual, sino el O exclusivo. ¿Ya? Entonces, en la unión era un O normal, pero acá es un O exclusivo. Entonces, veamos un ejemplo bastante sencillo. Entonces, sean A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y B igual a 3. A ver si. Entonces, calcule A delta B. Entonces, solución. Entonces, les decía que tenemos dos caminos. Yo voy a hacerlo de las dos formas para que vean que da lo mismo. Entonces, el primer camino es hacer A menos B, y por otro lado hacer B menos A. Y después que haga la unión, la resta de los dos, hacer la unión de ellos. ¿Mm? Sería método 1. Entonces, ¿cuánto daría A menos B? 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Muy bien. ¿Y cuánto daría B menos A? 7. 5. Ah, no, 7. ¿Cuánto daría? Elementos que están en B que no están en A. 7. O sea, 7. 1, 7. Listo, entonces, ¿cuánto sería la diferencia simétrica? La unión de los dos. 1, 2 y 3, unión 1, de 7. 2, 3 y 7. 3 y 7. Listo. Es la unión de los dos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ese es uno de los caminos. Hacer la resta, que ya yo sé cómo hacerla, y después que haga la resta de ellos, hacer la unión de los dos. ¿Ya? Ese es un camino. Y el otro camino es hacer la unión y hacer la intersección y después hacer la resta de ellos. Entonces, el otro método es hacer la unión, hacer la intersección y después hacer la resta. Ya voy a volver a escribir el conjunto aquí para que lo tengamos en mente. Bien, entonces hago primero la unión. ¿Cuánto da la unión? 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto da la intersección? 4, 5, 6. 5, 6. Los elementos comunes, ¿verdad? 4, 5 y 6. Bien, ahora tengo que hacer la diferencia de ellos. Diferencia de la unión menos la intersección. Es decir, el de arriba menos el de abajo. ¿Cuánto daría? 1, 2, 3 y 7. 1, 1, 2, 3 y 7. 2, 3 y 7. 3 y 7. ¿Da igual o no da igual que lo que hicimos arriba? Parece que sí. Da igual. No sé qué me pasó, yo no veo la... Ah, ya, ahora sí. Entonces aquí dio 1, 2, 3, 7 y aquí 1, 2, 3, 7. Entonces los dos caminos funcionan. Si usted quiere, hace las dos diferencias y después hace la unión, o si usted quiere, hace la unión, la intersección y después la diferencia de ellos. Y deberían dar lo mismo, ¿ya? Usted se casa con el que usted... Algunas veces va a ser mucho más práctico hacer las diferencias, otras veces va a ser mucho más práctico hacer la unión y la intersección, depende. Usted escoge el camino que le parezca más adecuado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos claros entonces? Unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica. 5 operaciones. Unión es cuando no tienen elementos en común. Unión, todo, comunes y no comunes, en ambos. Intersección, solo elementos comunes. Complemento, lo que le hace falta para hacer todo el universo. Diferencia, los elementos que están en el conjunto de la izquierda que no estén en el de la derecha. Y diferencia simétrica, cualquiera de los dos caminos. Unión menos intersección o unión de las diferencias. ¿Ya? Entonces son las operaciones que son fundamentales en la teoría de conjuntos. Ya, y hay una que no va a entrar en el certamen, pero que igual la voy a mostrar hoy día, para cerrar lo que tiene que ver con conjuntos, que se llama producto cartesiano. Entonces, ¿el producto cartesiano en qué consiste? Consiste ahora en armar parejas. Entonces, voy a armar parejas de elementos que están en el primer conjunto con elementos que están en el segundo conjunto. ¿Ya? Entonces, se denota con una cruz. ¿Ya? Y se lee como producto cartesiano de A y B. Entonces, son el conjunto de parejas X, Y, tales que X está en A y Y está en B. Esto es muy diferente a la intersección, en el sentido de que la intersección son los X que están en el universo, mientras que aquí son parejas. Nótese que parejas X, Y. Entonces ahora yo voy a armar parejas de elementos. ¿Ya?
Entonces veamos ejemplos de producto cartesiano, que digamos que me parece que es la última operación que hay entre conjuntos. Entonces, vamos a suponer que tengo estos dos conjuntos. Vamos a ponerlo más pequeño. Profe, pero producto cartesiano no entraría en el certamen. No ¿sí? entra en el certamen, no. Ya. Desde ya les digo que no entra, ¿ya? Para que estemos claros. O sea, me interesa que lo entiendan hoy día, pero no va a entrar en el certamen. Me interesa que se enfoquen en todo lo anterior, ¿ya? Hasta diferencias simétricas. Bien, bueno, ¿qué me hace falta? Calcule producto cartesiano de A con B. ¿Ya? Entonces, solución. Primero vamos a escribir la definición. Hay que siempre recordar las definiciones. Entonces, ¿cuál sería la definición? La definición son las parejas, siempre van a ser parejas X, Y, tales que X está en A y Y está en B. ¿Ya? Entonces yo empiezo a armar parejas. ¿Ya? De la siguiente manera. Vamos para llevar un orden. Entonces voy a usar este para dibujar. Ya, entonces empecemos. El 1 con el 4. Y después el 1 con el 5. Entonces, ¿cuáles serían las dos primeras parejas? 1 y 1,4. Oh, son parejas. Ah, y 1,5. 1,5. Listo. Terminado con el 1, voy con el 2. ¿Cuál sería la otra pareja? 2,4 y 2,5. Y ahora finalmente 3,4 y 3,5. 3,4, muy bien. 3,5. Listo, ese es el producto cartesiano. Ya, ahora si quisiera ahora B por A, sería al revés la cosa. Profe, esto del producto cartesiano es como para graficarlo después. Sí, correcto. Ah. Correcto. Es la forma en que antiguamente se construyeron todos los conjuntos, desde los naturales. En los naturales se hizo producto cartesiano de los naturales con los naturales y se crearon los enteros. Después en los enteros se presentó un problema, se hizo producto cartesiano de los enteros con los enteros y se crearon los racionales. Después de los racionales se hizo producto cartesiano racional con racional y se crearon los irracionales. Y en general los racionales unidos con los irracionales son los reales. Entonces, toda la teoría de los conjuntos que conocemos, desde los más básicos que son los naturales, han sido inventados gracias al producto cartesiano. Bien, entonces, ¿ahora qué sería B por A? Sería, de nuevo, las parejas X, Y, tales que, ahora el X ¿dónde está y el Y dónde está? X pertenece Sería a B. 4,1. No, definición. X pertenece a B. Y, muy bien. Y pertenece a... Pues cambia la cosa. ¿Ya? La primera componente tiene que estar en B. A cada uno de estos elementos se llama primera y segunda componente. ¿Estamos claros? O abscisa y ordenada. También en algunos textos aparece. Entonces, si aquí, al igual que en la recta, tengo que poner especial atención en quién está a la izquierda. Ese me dice de dónde empiezo. Ya, entonces aquí, ¿quién está a la izquierda? 4,1. ¿Quién está a la izquierda aquí? Aquí en esta operación. El B. El B, entonces él me dice por dónde yo empiezo. Aquí, como el que estaba en la izquierda era el A, yo empecé con A distribuyendo a cada uno de los elementos. Pero aquí como está el B, entonces debo empezar con el B. Entonces empezamos. ¿Cómo sería el asunto? Ahora sí, 4,1. ¿4 qué? No. 4,1, después
4,2, 4,2, después 4,3 y después con el 5. ¿Estamos? Entonces empecemos. 4,1, 4,2, 4,3. Y después, ¿quién sigue? 5,1. 5,1, muy bien. Después, ¿qué 5,2, sigue? 5,2, 5,3. Ya, entonces ven que el producto cartesiano en general tampoco es conmutativo. No es lo mismo A cruz B que B cruz A. No es lo mismo. ¿Ya? Gráficamente, ¿cómo se hace? Para tener una idea de cómo se hace. Uno generalmente representa el conjunto que está en la izquierda, lo representa a través de un eje horizontal y el producto que está en la izquierda lo representa a través de un eje vertical. Entonces, si yo quiero representar A, B, entonces el A es horizontal y el B es vertical. Entonces, voy a hacer aquí un gráfico vertical y horizontal. ¿Ya? Entonces voy a representar los elementos de A aquí. Y aquí los elementos de B. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A? 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces lo represento. 1, 2 y 3. ¿Y cuáles son los elementos de B? 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el 4 y el 5 son solo este. 4 y el 5. Entonces, lo que voy a hacer son proyecciones de los puntos de A y de B. Entonces, la primera proyección sería esta, que voy a hacer aquí, con este. Este sería entonces un punto. Y la otra proyección sería este con este, ¿verdad? Y este sería otro punto. Y sigo haciendo todas las proyecciones posibles, entonces quedaría este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, en general, ¿cuántos puntos hay ahí? 6. Veamos que es cierto. Vamos a ponerle números. 1, 2, 3. Y este es 4. Y este es 5. Veamos que está correcta la cosa. Entonces, primer punto. 1, ¿qué? 4. Aquí está. Otro punto. 1,5. Aquí está. Otro. 2,4. Aquí está. Otro. 2,5. Aquí está. Y 3,4. Aquí está. Y finalmente 3,5. Aquí está. Entonces están todos. Entonces esta es una representación de lo que es el producto cartesiano. ¿Ya? Entonces, horizontalmente van los puntos que están en A y verticalmente los puntos que están en B. Dependiendo de quién aparezca a la izquierda. ¿Ya? En este caso, como A aparece a la izquierda, entonces va en la horizontal y B aparece en la vertical. Ya, chicos, entonces eso era lo que quería transmitir el día de hoy. Entonces hemos visto todas las operaciones. Según la última reunión que tuvimos, parece que vamos a hacer algo previo antes del certamen. ¿Ya? Probablemente una prueba formativa, para que más o menos sepan de qué se va a tratar la prueba y sepan a qué se van a enfrentar más o menos y tengan una idea un poco clara, ¿ya? Pero yo particularmente me comprometo a hacer algo adicional, tener un espacio con ustedes
para hacer ejercicios adicionales tipo certamen, que da suerte que sepan más o menos a qué nos vamos a enfrentar en el primer certamen, ¿ya? ¿Preguntas? ¿El primer certamen va a ser la próxima semana?